La pregunta urgente de la diputada del Grupo Parlamentario Podemos Asturias, doña Lorena María Gil Álvarez, al consejero de Ciencia, Innovación y Universidad, sobre si se está cumpliendo el Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación en cuanto a retribuciones mínimas del personal investigador y en lo que respecta a personas contratadas que estaban o están en su tercer o cuarto año en 2019 al entrar en vigor el EPIF. Sí, muchas gracias. Voy a comenzar mi respuesta señalando que en Asturias tenemos una variedad importante de investigadores predoctorales en formación. Por ejemplo, si entendemos que su pregunta se refiere a los investigadores en formación contratados en centros de investigación, por ejemplo, pues la FIMBA, el IGME, el CSIC o la Universidad de Oviedo, necesitamos realizar aclaraciones previas como que dentro de esta tipología de contrato en formación pues hay toda una casuística que depende de cuál es el organismo financiador. Entonces, en ese sentido, hay que tener en cuenta que ni los complementos salariales son los mismos para todos los beneficiarios y que es, al fin y al cabo, la entidad empleadora la que es responsable de aplicar las subidas salariales que correspondan para cumplir con este PIF. Mire, le voy a volver a preguntar por lo que le pregunté antes, porque lo que han hecho ustedes hoy me parece menudo papelón ha tenido que defender y, desde luego, ha lanzado algunas cosas que no son ciertas y habrá que aclararlas en sede parlamentaria, ya que no nos dan la oportunidad de hacerlo hoy aquí ante la inflexibilidad de la mesa de la Cámara. Mire, en relación al EPIF, yo no sé por qué da tantas vueltas hoy. Yo les pregunté por este asunto el 2 de octubre, les pregunté el 17 de diciembre y ustedes lo que dijeron era que se había iniciado el expediente administrativo, hablaron solamente de los Severo Ochoa, de los y las Severo Ochoa, y lo que decían era que estaba reconocido ese derecho desde el momento en el que se aprobó, que tenían iniciado el expediente de este octubre, que estaba reconocido para los becarios predoctorales y que simplemente estaban esperando a que finalizara el trámite. Desearía que me contestara en línea justamente con esto y no echando balones fuera. Ustedes en aquel momento hablaron solamente de los Severo Ochoa, hay contratos Severo Ochoa, pero hay otros contratos también cuando hablamos del personal investigador predoctoral. Y yo lo que le tengo que decir es que en marzo se cumple un año de la entrada en vigor precisamente de ese Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación. Y que si no se abonan los atrasos, van a obligar a los investigadores a demandar para no perder dinero, y me consta que eso se va a hacer, ya que judicialmente solo se puede retrotraer la demanda de atrasos a un año. Si no se cumple, se está judicializando sin necesidad un asunto que está legalmente reconocido. Si ustedes tenían este expediente iniciado en octubre, y yo no sé por qué usted no ha contestado ahora, en la primera parte al menos de la pregunta, a exactamente dónde se encuentra ese expediente, si por su parte ya habían hecho lo que tenían que hacer y estaban esperando, pues no sé muy bien exactamente a qué. Pero, en todo caso, yo le digo que es un asunto de máxima urgencia. Hoy estamos a 28 de febrero, el 1 de marzo, es decir, en apenas un par de días, se cumple ese año. Y esto se puede llegar a judicializar. Me consta de la intención de hacerlo, por lo tanto, me parece que esto sí es un asunto de máxima urgencia. Coincide que lo hemos traído justo cuando está de máxima actualidad y, desde luego, la gente lo que está esperando es una respuesta por parte del Gobierno y, como digo, no solamente para las personas que tienen los contratos Severo Ochoa, y me gustaría que hablara de los 4 años, no solamente porque en otras ocasiones, cuando les he preguntado a usted y a la directora general de universidades, ustedes me hablaban solamente de los 2 primeros años. Por lo tanto, si nos puede dar algo más si nos puede dar con certeza cuál es la situación en este momento y cuándo se va a poder hacer efectiva. Sí, muchas gracias. Le hacía la puntualización justamente por esta casuística, ¿no? Ahora vamos a entrar en detalle a los y las Severo Ochoa. Vamos a ver, cuando entró en vigor el EPIF en marzo de 2019, he de decir que las y los investigadores ya cumplían con lo que decía ese EPIF, es decir, su remuneración ya estaba por encima. Es en junio de 2019 cuando se aprueba la segunda subida salarial, cuando estas cantidades para los predoctorales de tercer y cuarto año se quedan ligeramente por debajo del mínimo que establece el Estatuto. En ese momento es cuando, y además de decirle que con independencia de la entidad empleadora, es en ese momento cuando desde el Principado pues, se entiende que se deben actualizar todas las transferencias que se realizan a dichas entidades para que puedan hacer frente a la actualización de las nóminas que corresponda. Las personas que están afectadas son unas 120.
Esto supone una aportación adicional del Principado de unos 1,6 millones de euros. Y esto hizo que en su momento, ya que esto no estaba presupuestado en los presupuestos de 2019, para la necesidad, obviamente, del trámite necesario de fiscalización, fue necesario incluir una exoneración de límites, obtener los informes favorables de presupuestos, intervención, etcétera. Entonces, esto es importante. Es desde este momento, es decir, cuando se aprueba la segunda subida salarial de 2019, en junio de 2019, es el momento en que estos beneficiarios y beneficiarias Severo Ochoa, de tercer y cuarto año, pasan a estar, voy a decirle, algo por debajo del mínimo que está establecido. Y ahí iniciamos el expediente correspondiente. Bueno, nosotros es un expediente que voy a decirle es complicado, que se está tramitando a toda la celeridad de la que somos capaces, vistos cómo son los plazos y los trámites que hay que cumplir, y yo puedo decirle, vamos, que desde el momento que se resuelva dicho expediente, que hemos iniciado ahora con los nuevos presupuestos, pues y ya está contemplada esta subida, todos los beneficiarios y las beneficiarias van a recibir los atrasos que les corresponda con carácter retroactivo. Además de quedar actualizada su nómina a partir de ese momento en adelante. Nada más que resolvamos los trámites. Estamos en ello, fiscalizándolo. Muchas gracias.